Efesios 6:12. Cuando lo encuentre, indíquelo con un amén y póngase de pie. Efesios está en el Nuevo Testamento. Efesios 6:12. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se lo voy a leer en la versión NBI. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Padre Celestial, rogamos, Señor, que sea tu palabra hablando a cada vida, a cada corazón, Señor, para que nos des herramientas en poder, Señor, luchar y combatir en este mundo espiritual, Señor, del cual Satanás está gobernando. Pero queremos que como cristianos, Señor, podamos tomar estas artillerías, Señor, para poder combatir y luchar y poder tener la victoria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? El tema de hoy es pasos para pelear la guerra espiritual. Sé que cada quien, si alguien más viniera a compartir esto, tal vez sería muy diferente, pero simplemente es algo sencillo de la cual nosotros como cristianos podamos tener una idea, una base, algunas herramientas con el fin de poder pelear esta guerra. Sepa que Satanás es una persona con poder sobrenatural porque no es de este mundo, tiene inteligencia. ¿Cómo sabemos eso? Engañó a Eva. También vemos que tiene sentimientos. ¿Por qué? Se ve su rebeldía en contra de nuestro Dios. Y aparte tiene voluntad. Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? ¡Ay, de rondar la tierra! Entonces vemos que es una persona espiritual. Pero yo creo que no solamente debemos de conocerlo, sino también respetarlo. ¿Por qué razón? Por razones de precaución, como cristianos sobre todo. Pero aún así es un ser creado, finito y subordinado a Dios. A veces lo ponemos: es Dios y Satanás. No están en el mismo nivel. Dios está muy arriba, Satanás está muy debajo, pero a veces yo entiendo, lo hacemos para diferenciar entre el bien y el mal. Y aparte, su creador se llama Cristo Jesús. El Génesis lo menciona, Colosenses también capítulo 1 versículo 16, que todas las cosas creadas que están sobre la tierra, Cristo Jesús las hizo. Así que algunos piensan que es una caricatura roja. ¡La lotería! ¡El diablo! ¡Lotería! ¿Sí o no? ¿Quién juega la lotería en los centros? Levante su mano. Viene en la lotería, a veces la gente lo pinta de una manera y de otra manera, pero a veces lo ponen en una caricatura roja, chistosa, y piensan ellos que el diablo ya está en el infierno y que es el rey del infierno, pero no es así. Él va a entrar ahí como cualquier otro condenado, y que anda, a veces pensamos: sí, anda con mallas rojas, tiene 2 cuernos, tiene patas de cabra con un rabo picudo, y aparte anda ahí con un trinche picando a todo mundo por detrás. Pero no es así. Ese no es el Satanás en sí que la palabra nos enseña. La palabra nos dice que era un arcángel, ¿no es así? Un arcángel no se parece nada a eso. Pero yo creo que los cuernos no son porque la diabla le puso los cuernos. O tal vez, no trae una pata de esto y del otro y no sé qué, porque no tiene para comprar zapatos. O la cola es para que se la pisen por andar de malo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ese diablo rojo viene de la Edad Media, hace unos siglos atrás. ¿Por qué razón? Había un avivamiento. Los cristianos en ese tiempo andaban encendidos al 100 para el Señor y estaban orando y orando y orando. ¿Y sabes qué? Vamos a burlarnos de Satanás. E hicieron periódicos y los pasaron por donde quiera, y esa era la imagen que la gente estaba viendo de Satanás, con mallas y rojo y con un trinche en sí. Pero yo creo que uno pudiera decir: bueno, ¿y cómo se les ocurrió esa idea de pintarlo de esa manera? Creo yo que, por ejemplo, si pensamos, los cuernos los sacaron de Apocalipsis 13:11. Dice el texto: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y también si vemos tal vez la cola, en Apocalipsis 12 dice que su cola, o sea, ese dragón que es Satanás, arrastraba la 1/3 parte de las estrellas. Y tal vez, bueno, ¿y de lo rojo, pastor? Bueno, Apocalipsis 12:3
también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata rojo. Pues a lo mejor ellos estudiaban mucho la palabra. Vamos a hacer algo de esto que hemos aprendido aquí de Satanás. Pero independientemente de ello, es un ser malo. Un ser que al principio Dios lo creó bueno, pero como tiene voluntad y tiene libertad, él decidió, yo ya no quiero servir a Dios, así como muchos cristianos también. Y hay dos errores primarios cuando se habla de esta guerra espiritual. Una de ellas es sobreenfatizarla, que a veces la mayoría de los sermones de muchos pastores son Satanás esto y Satanás lo otro, y que el diablo aquí, que el diablo lo otro. Hablan más de Satanás que de Dios, hablan más de Satanás que del evangelio. Amén. Una es sobreenfatizarla y otra es subestimarla. No pasa nada. ¿Cómo que no? Así que como cristianos no podemos ser neutrales ante esta guerra espiritual. Así que lo leímos en Efesios 6:12 porque no tenemos lucha. Es una guerra, es un altercado. Lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Así que nuestro enemigo no es visible a nuestros ojos. Se no lo puede ver de esta manera como vemos las demás personas. Por esa razón no podemos ver sus maniobras, cómo es que él actúa, qué es lo que está haciendo, dónde anda. Por esa razón no lo sabemos. Así que es un enemigo que no podemos ver, y por esa razón es muy fácil que nos lastime. Por esa razón es muy fácil que nos haga caer o nos lleve a la tentación. Así que por esa razón Dios nos ha dejado material, nos ha dejado herramientas, nos ha dejado un plan que lo conocemos como la palabra de nuestro Dios para no ser engañados. Pero el problema es que a veces los cristianos no leemos la palabra. Ya está, yo soy ateo. No, hombre, son puras mentiras del diablo y no existe y cuántas cosas. Pero ¿sabe qué? Satanás ha creado fortalezas aún en la mente de los cristianos, lo que ha llevado a los cristianos a estrategias inefectivas y aparte también tácticas erróneas que no funcionan. Porque pensamos que yo pienso de esta manera o lo otra, y que echa de mira, haz esto y aviéntalo y ponlo ahí en tu casa y por fuera y vas a ver que el diablo se va a ir y que no sé qué. No, Señor, al contrario, va a traer más demonios. Y muchos cristianos creen que una vez que son salvos, ya la tenemos hecha, pastor. Ya la tenemos lista, así que ya pasó la prueba, ya me entregué mi vida a Jesús, todo se va a acabar o su lucha ha terminado. Pero ¿sabe qué? Pensamos que va a ser un feliz viaje, que no va a pasar nada, pero ¿sabe que no es así? Y otros se han ido a otro extremo pensando que cada pecado, que cada conflicto, que cada problema que viene a mi vida, ellos creen que tienen que reprenderlo o reprender a un demonio para echarlo fuera y para que esto termine. Ese virus y ese coronavirus viene de parte de Satanás. ¿Quién sabe? Si es así, ¿cuántos no lo han reprendido? ¿Si ha ido? Tal vez sí, tal vez no, pero hemos visto sus efectos. Sepa que no toda enfermedad, no todo pecado, no todo problema está relacionado con los demonios. No todos. A veces espiritualizamos todo. Se movió esto, es Satanás. Esta persona me trató de tal manera, Satanás. Y cada cosita a veces pensamos que todo tiene que ver con demonios. Sí, los demonios existen, son reales, pero no le eche toda la culpa a los demonios. ¿Y sabe qué? Hay personas que si se enferman, es que es el demonio de la gripe. Pues a lo mejor es el coronavirus, o strep, o gripe regular, o simplemente una alergia, o piensan que es el demonio del chisme, pero el problema es que no tienen discreción. O tal vez, es el demonio de la pobreza. ¿Estás diezmando? ¿O estás administrando bien tu dinero? O a veces pensamos, no, pastor, es el demonio de la gastritis. No, fueron los taquitis que te comiste, ¿no? La cantidad. Entonces, este grupo cree que todo lo que sucede es una guerra espiritual. Y no estamos negando la guerra espiritual, sí la hay. Y creo que muchos estamos descuidados. ¿Cómo lo sabemos? Ve a su alrededor. ¿Cómo están los cristianos? Tal parece que las artimañas de Satanás sí están funcionando. ¿No es así? Así que yo creo que
me encontré, pastor, fui a tal lugar y me encontré la tienda cerrada y no encontré el pollo que yo quería. Satanás, vas a ver, ¿verdad? O me cerraron el banco y pensamos que todo tiene que ver con el mal. Pero hay tres cosas que necesitamos hacer cuando estamos enfrentando esta guerra espiritual en nuestras vidas. Primero, tenemos que reconocer al adversario. Se tiene que conocer su enemigo en un sentido, y la palabra nos da la información sobre esto. La Biblia lo llama Satanás, diablo, dragón, maligno, padre de mentira, Beelzebú, acusador, adversario, tentador, potestad del aire, Belial, ladrón, mentiroso, homicida, Lucifer, serpiente y otros nombres. Es el enemigo de Dios. ¿Por qué tiene tantos nombres? Que dependiendo su carácter, dependiendo su acción, su intención también. Y aparte, enemigo de Dios, enemigo de nosotros y enemigo de la iglesia. Y a veces algunas personas no lo dicen, pero también es enemigo del mundo. Él viene a robar, matar y destruir. Así que su propósito es derrocar a Dios, aparte querer destronar a Dios, y cree que lo puede lograr. Tiene esa mentalidad, lo intentó. Así lo dice Isaías y Ezequiel. Pero también su propósito hacia nosotros es alejarnos de Dios y de su gloria. También es querer frustrar los planes de Dios en nuestras vidas. Es motivarnos a vivir una vida de desobediencia, y aparte también destruirnos. Ese es su plan favorito. Algunos creen que Satanás no existe, pero es real. Pedro dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? ¿Caperucita Roja? No, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Qué anda haciendo? Como un gatito, hay un osito panda. No, anda como un león, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Así que aparte de Jesús lo mencionó muchas veces a Satanás. Jesús vino del más allá. Si él sabe realmente quién es él, porque aparte de crearlo, fue el que lo aventé del cielo y cayó como un rayo. ¿No es así? Así que pregunta, si es que no existe, como algunos no creen que existe, ¿por qué enviaría Dios a su Hijo a pelear con alguien que no existe? Si lo envió es por algo. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús. El Padre no va a enviar a Jesús a ver qué haces. No, Él lo envió con propósito, porque sabe que existe. Y cuando eres atacado por el diablo, es una prueba, aparte de que Él existe. Somos cristianos, porque Él ataca primeramente a los cristianos. ¿Sabía usted eso? Así que entre más impacto tú hagas para Dios, ¿sabes qué va a hacer Satanás? Vemos de que más te va a atacar. Entonces tú más sirves a Dios, más te va a atacar Satanás. Tú has escuchado cristianos que dicen: oye, yo entregué mi vida a Jesús y creo que me está yendo peor a como yo estaba antes. Eras de Él. ¿Por qué te iba a molestar? ¿Por qué te iba a atacar si ya te tenía donde Él quería tenerte? Sabía de que ahí si te morías te ibas al infierno. Pero ahora está molesto porque es un alma menos para Él. Y ahora te va a dar duro, porque Él no quiere que tú sirvas y ames a Dios. Así que yo creo que siempre te va a seguir atacando entre más y más y más. Nunca vas a superar esto mientras tú estés aquí sobre la tierra, sino que es lo que va a suceder, se va a volver más intenso. Entre más te acercas a Dios, más horas, más sirves a Dios, más intenso se va a hacer el ataque de Satanás hacia ti. Así que hay tres cosas que necesitamos saber cuando estamos enfrentando una guerra espiritual en nuestras vidas. Tienes que conocer a tu enemigo, y la palabra ahí está bien clara. Ahí nos enseña la palabra quién es Él, cuál es su propósito, cómo trabaja y qué es lo que hace. En segundo lugar, aceptar la autoridad dada por Dios. ¿Cómo es que yo voy a destruir no destruirlo, pero cómo es que yo voy a tener la victoria sobre él, sobre la tentación o cualquier pecado que Él quiera traer a mi vida? Aceptar la autoridad dada por Dios. Es que es la autoridad de tal pastor, la autoridad de tal apóstol. No, Señor, es la autoridad de parte de nuestro Dios. Dios nos ha dado autoridad contra el diablo, hermano. ¿Sabía usted eso? Que aún dice la palabra que va a llegar el día donde van a llegar los juicios de Dios,
¿Y sabía usted que los cristianos o algunos cristianos van a juzgar a algunos ángeles? ¿O no sabéis que habréis de juzgar a los ángeles?, dijo Pablo. Imagínese, oiga, qué honor y qué privilegio, ¿no cree usted? Dice la palabra en Mateo 28, 18 y 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, mire nomás, no hay nada que me detenga, dice él, así como Dios me ha dado a mí, bueno, a ustedes también como mis hijos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dígame usted, ¿quién le ha dado el Padre a alguien más esa potestad? A nadie, solamente a Jesús. Y fíjese lo que dice también Lucas, si quiere ir ahí. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy, ¿qué dice ahí? Potestad. ¿Qué significa eso? Autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y luego que dice: y nada os dañará. Pero pastor, si hemos salido dañados. Eso es muy cierto. Pero ¿sabe qué? Es como Job. Te puede causar ciertos males, pero no va a dañar tu alma, no te va a hacer daño. No te le acerques. Si te le acercas, mira, no dañes tal cosa. Tuvo que pedirle permiso a Dios. Así que hay muchos versículos donde Jesús nos da la autoridad sobre ellos. Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Y luego también Marcos 6:7, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad. También en Marcos 3:15, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Entonces hay una diferencia entre poder y autoridad. Un auto, por ejemplo, tiene poder, el motor que tiene muy fuerte, pero vemos que un policía también tiene autoridad. Para que usted me entienda esto que le quiero decir, detrás de la policía está la autoridad de ¿qué? Del gobierno, ya sea de la ciudad, del pueblo o el estado. Y el auto o ese chofer, sea de un camión o lo que sea, esa persona, vemos, hermanos, de que se somete a esa autoridad por ser simplemente un policía. Pero ese auto es mucho más poderoso, ¿no es así? Pero yo creo que detrás del policía está la autoridad, sí, de ese gobierno, y ese chofer del camión o del auto reconoce esa autoridad. ¿Y qué es lo que hace? Obedece esa autoridad. Entonces, Satanás y sus demonios tienen poder. Sí, hermanos, tienen poder, en realidad. Pero Cristo nos ha dado autoridad, que es una gran diferencia. Ahora, si nosotros somos cristianos, podemos hablar en el nombre de Cristo Jesús, y las potestades de las tinieblas tienen que obedecernos. ¿Por qué? Porque yo soy. No, Señor, no es así. Ellos o ellas, esos demonios, reconocen que detrás de nosotros está la autoridad de ¿quién, hermanos? De Cristo Jesús. Ellos ven dentro de nosotros a Cristo y se someten a esa autoridad. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿sabe qué es lo que le va a pasar? Le va a pasar como aquellos hombres o hijos de aquel hombre que se llamaba Esceva en los Hechos, que fueron reprendidos por un demonio. Y dice en Hechos 19:13, pero algunos de los judíos, exorcistas, a que andaban ahí expulsando demonios, ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el 14, había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, usted, el demonio le empieza a contestar ahí. Y aquí es una manera de que muchos agarran la idea como: entonces yo puedo platicar con el demonio, ¿verdad? Pero bueno, dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Qué interesante es eso. Los demonios saben quién es Jesús. El mero mero, el rey de reyes. Aquí a veces se acuerda cuando Jesús se acerca a aquel endemoniado, ¿no? Y que eran muchos demonios. Por favor, Señor, dice, no nos envíes a tal lugar, déjanos meternos en los cerdos. Le tuvieron que pedir permiso. Está bien, vaya. Al final lo echaron del pueblo porque mató a los cerdos. Pensaban que era él, pero no. A Jesús conozco, y fíjese lo interesante, y sé quién es Pablo. ¿Quién? El espíritu malo. Pero vosotros, qué interesante,
¿quiénes sois? ¿Quién son ustedes? No los pudieron reconocer, hermanos, ¿verdad? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El poder de Dios nos ha dado autoridad, ¿no es así? Cuando Jesús los envía y después de que vinieron, ¿qué dijeron? Señor, hasta los demonios se nos sujetan. No eres tú. Era el Señor quien les había dado esa autoridad. ¿Cuál autoridad nos ha dado Jesús, hermanos? En primer lugar, el vestido del cristiano. Efesios 6:11 dice, ¿vestidos de qué? De toda la armadura de Dios. Hablando en términos espirituales, algunos cristianos andan en bikini, hermano, ¿verdad? No traen esta bendición de esta armadura para que podáis estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas o mañas del diablo. Cuando Pablo escribe esto, hermano, sobre la armadura del Señor, él estaba en la prisión, encadenado ahí, y enseguida un romano, un policía, para que me entienda, ¿verdad? Entonces Pablo usó ese centurión romano como un modelo para esa armadura espiritual de la cual él estaba enseñando. Y Pablo dijo, mira, así como este soldado, nosotros también, dice, somos soldados en Cristo Jesús, vestidos para la batalla. Así nosotros también tenemos que estar de esa manera preparados y listos. Y esa armadura implica muchas cosas. Si usted lee Efesios capítulo 6, se da cuenta que hay varias armas, muchas. Dice, en segundo lugar, vemos que primero, el vestido del cristiano. ¿Qué autoridad nos ha dado Jesús? El vestido del cristiano. En segundo lugar, la artillería del cristiano. Si usted lee Efesios, aprendemos varias cosas. En primer lugar, ¿cuál es la primera arma? El cinturón de la verdad. Segunda arma, la coraza. Usted puede leerlo y va a entender qué es. Segunda arma, la coraza de justicia. Tercera, el evangelio de la paz. La cuarta, el escudo de la fe. Quinta arma, el yelmo de la salvación. Así que, aunque es una guerra espiritual, el campo de batalla para esta guerra espiritual está principalmente, ¿sabe dónde empieza? Aquí, hermanos, en la mente. Ahí empieza. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, fíjese, no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Usted lee Efesios 6 y ahí está esa palabra también, fortaleza. Hay un mundo allá afuera que está preparado para atacar al cristiano y están bien preparados. Es como le dicen a los grupos armados, ¿no es así? Están bien preparados. Fíjese lo interesante de lo que dice el versículo 5, derribando, porque dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y él ahí indirectamente nos da algunas, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, derribando argumentos. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Sabiduría, hermanos. Y Proverbios nos enseña, bueno, ¿y que la sabiduría qué? El principio de la sabiduría es temor de Dios. Tú teme a Dios, sirve a Dios, ama a Dios, Dios va a estar contigo. Que aún a sus enemigos hará estar en paz con él, dice la palabra. Y luego dice, y toda altivez, ¿qué es lo contrario de ello? Humildad, hermano. Si un cristiano realmente hoy en día actuara con humildad, se evitara muchos problemas y Satanás huiría de esa persona. Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, la verdad, hermanos, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la palabra, obediencia. Pero ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿qué queremos con las personas? Que vayan a Cristo. Ahí está el evangelio también. Entonces, hay muchas cosas aquí indirectamente que Pablo nos dice, esas guerras, esas armas de milicia, dice, es esto. Y nos da esa lista. Y son para derrotar a Satanás, sabiduría, humildad, obediencia, la verdad, que nada más si el cristiano solamente dijera la verdad siempre, otra sería su vida, ¿verdad? Así como un ejército, un soldado es equipado con armas para pelear en la guerra, también Dios nos ha equipado con armas espirituales. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que pasa es que muchos cristianos ahora se dicen ser cristianos, pero no están agradando a quien los llamó, que es Cristo Jesús. Andan en su mundo, haciendo lo que ellos quieren, pero se dicen ser cristianos. Así que, pero una artillería, hermanos, no usada, no sirve para nada. Los cristianos no saben de esto a veces, porque no leen la palabra. Por eso Pablo en Efesios 6 nos habla de la armadura del cristiano. Pero ¿sabe qué? Hay una palabra que Pablo resalta ahí. Por ejemplo, fíjese lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, ¿qué es la palabra que sigue? Efesios 6:13. Tomad. Esa es la palabra que él resalta ahí. Por tanto, tomad. Y si usted lee todo el contexto, usted varias veces se va a encontrar esa palabra, tomad. Así que cuando él habla de ese tomad, las diferentes partes de la armadura, él dice, tomad, ahora esta, toma esta, ahora toma esta, y ahora toma esta, indicando que somos nosotros los que debemos de actuar. A veces queremos que Dios haga todo, y tu parte, por eso él dice, hey, tomad, tú tienes otra parte en esto. Así que Dios no ha fallado con sus armas, sino tal vez nosotros que no las usamos o no sabemos usarlas. ¿Usted es bueno para la 22? ¿O es bueno para el fusil? ¿O es bueno para la 45? Yo no sé nada de eso. Se me hace que si pienso una, me saco un ojo, se me hace usando una. Y a veces es lo mismo en esto. No sabemos usar estas armas espirituales. Dice Lucas capítulo 10 versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero si esto es una promesa, pero ¿por qué es que algunos cristianos están siendo derrotados? Porque no están usando o no están aplicando esa artillería en su vida espiritual. Así que Jesús nos dejó en Efesios 6 mucha información, hermanos, y armas también. Y muchas veces queremos luchar con ciertas personas, peleando con ellas, o es que me hicieron esto y yo me voy a vengar, y devolviendo mal por mal, y hablando groserías, o sintiendo odio por las personas. Pero ¿qué dice el Señor? Estas armas no son espirituales. Perdón, no son materiales, son espirituales. Es que esta persona y el otro, ¿quién está detrás de esa persona? ¿Qué es lo que está impulsando a esa persona a actuar de esa manera? Y nuestras armas espirituales son la palabra de Dios también, hermanos. Son también el ayuno, la oración, el nombre de Jesús, los dones del Espíritu Santo. Y si usted ve, hermanos, son armas ofensivas para el cristiano o en contra de Satanás, pero no las usamos. ¿Oramos regularmente? Con el hecho de que oráramos regularmente y leyéramos la palabra regularmente, las mejores armas ofensivas que usted pueda tener para luchar en contra del diablo. Así que tercero, la sumisión a Dios es otra de las artillerías que Dios nos ha dado en contra de Satanás. Como cristianos tenemos un llamado, ¿sabe a qué? Sí, pastor, a reprender. No hay que reprender nuestra mala actitud. Hay que reprender, hermanos, las groserías a veces que decimos. Reprender a veces el trato mal a otras personas, o humillar a otras personas. Pero como cristianos tenemos un llamado, ¿sabe a qué? A resistir. ¿Aguanta usted cuando alguien le está hablando mal? Pues que te crees y que no sé qué. Empezamos ahí a ponerte al tú por tú, ¿no? Así de no, es un cerillo caminando, ¿verdad? De volada, y como dicen, tiene la mecha muy corta. ¿Sí o no? A veces no aguantamos ni parecemos cristianos, oiga, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Somos llamados a resistir. Yo creo que en realidad, primero, Dios nunca nos llamó, ve y reprende a los demonios. Yo creo que en ese sentido Jesús nunca quiso decir eso. Ahora, ¿a qué nos llama la palabra? Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, reprende al diablo y huirá de ustedes. ¿Qué dice el texto ahí? Someteos pues a Dios, resistid, ¿a quién? Al diablo. Resistid al diablo. ¿Y qué dice el texto? ¿Cómo podemos sacar un demonio de una persona? Tienes que resistir también. Y sí, pues ya está dentro, pastor. ¿Cómo la persona lo va a resistir? Pues ya está bien controlada. Bueno, porque llegó a eso porque no resistió. Pero ¿sabe qué? ¿Nota usted el llamado a resistir?
Si usted ve en Efesios 6, primero el apóstol Pablo nos llama en Efesios 6:10 a fortalecernos. ¿Para qué? Dice él, para estar firmes contra las acechanzas de Satanás. También Efesios 6:11 dice, resistir en el día malo y estar firmes. Efesios 6:13 también, y una vez más, en el Efesios 14, estén pues firmes. También el apóstol Pedro en 5:8 también dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el 9, al cual resistid. Otra vez. No dice reprende en la fe, no, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ve usted cómo es que se resalta esa palabra, resistir? Así que en la guerra espiritual, la principal labor del cristiano no es atacar, es resistir. ¿Verdad? ¿Cómo resistimos? ¿O de qué manera? Bueno, Satanás tentó a Cristo Jesús. Siendo Cristo Jesús, ¿qué hizo Jesús? Si usted lee esa tentación, siempre escrito está. Escrito está. ¿Qué han dicho muchas personas cuando pasan por una prueba, hermanos? Que a veces Satanás permite en su vida. Pastor, la palabra de Dios fue un ancla para mi vida, pastor. Los salmos y esto y lo otro, puras promesas de Dios. Yo me tomé la mano del Señor y no me desanimé. ¿Sí o no? Esa es la realidad, es la palabra, escrito está, escrito está. Así que yo creo que Satanás, el padre de mentira, no puede resistir la verdad, y la palabra es la verdad, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y ahí nos va a decir el Señor cómo es que debemos de resistir. Y nosotros como cristianos, cuando nos sometemos a Dios y su palabra, creyendo su palabra, obedeciendo su palabra, el diablo va a huir, hermanos, aunque después tal vez venga de otra manera a atacarnos. Pero usted lea la palabra, obedezca la palabra, y Satanás sabe que se va a ir. No, pues con este no se puede. Mire la ley y la aplica a su vida. No me acuerdo quién era que me dice, pues no sé qué compartir, pastor. Predica el mismo sermón que predicaste tal día. ¿Pero cómo? Sí, pregunta, ¿ya lo obedecieron, hermanos? ¿Ya lo aplicaron a su vida? ¿Verdad? Como decía una vez el hermano Piña que estaba predicando. Hermanos, ámense unos a otros con el mismo sermón. El siguiente domingo, hermanos, ámense unos a otros. Y el otro domingo, hermanos, ámense unos a otros. Pastor, ya cámbiale, ¿no? Ya lo aplicaron. ¿Verdad? Si usted ve Efesios 6, hay solamente dos armas ofensivas. El calzado es uno de ellos, que habla de compartir el evangelio. Y la segunda, la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. ¿Ve usted? El evangelio y la palabra. Y ¿sabe qué, hermanos? Hoy en día estamos viendo tantas cosas curiosas, ¿no? Entre cristianos. Se comportan como detectives espirituales. En un sentido, buscando aquí, buscando allá a Satanás, como quien dice, para ir a reprenderlo. Y hasta le preguntan al demonio, ¿cómo te llamas? Y dime tu nombre. Y ahí preguntan y preguntan, como, ¿qué es eso, hombre? Una ocasión dicen que un hermano, pues, a lo que se ve, pastor, quiero que oren por mi esposo Jaime, porque se está comportando medio raro, trae un demonio. ¿Se puede orar por él para que reprenda el demonio? Claro que sí, hermano, tráigalo para acá. Lo pasan al altar y empieza el pastor ahí a poner su mano sobre él. Diablo cochino, diablo grosero, diablo malo, demonio feo y hediondo, dime cómo te llamas. Y nadie, dime cómo te llamas. Jaime, Jaime. De hecho, hermano, la Biblia nos enseña algo muy diferente. Dice Judas, vaya ahí. Judas 1:9. Judas 1:9 dice la palabra: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, o conociendo a los judíos, y les digo, ¿dónde está esa sepultura de Moisés? No, le van a hacer un monumento ahí, lo van a adorar y lo van a venerar. Dijo, no, mejor se los entierro yo, dijo Dios, ¿verdad? Y dice, no se atrevió, porque el diablo sabía que con esto, no, hombre, la idolatría aquí, ¿verdad? Para que hagan un santo a Moisés o lo canonicen en que sea. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué dijo? A ver, repítelo otra vez. ¿Ah? El Señor te reprenda. Miren nomás, el arcángel Miguel, que tiene mucho más poder, hermanos, que nosotros vemos aquí. O sea, en realidad el arcángel Miguel yo creo que es uno de los ángeles más poderosos sobre la tierra. Yo creo que es la primera línea
de los ángeles más poderosos sobre el universo. Como quien dice, él con el hecho de darle un coscorrón al diablo, el diablo hubiera caído y hubiera acabado con el diablo, pero no lo hizo, no se atrevió ni a reprenderlo. Y qué interesante, sino que dijo: el Señor, te lo dejo a ti, el Señor te reprenda, ¿verdad? Y a veces no andamos reprendiendo aquí, reprendiendo allá y no sé qué. No porque usted reprenda significa que Satanás se va a ir, hermanos. Satanás no se reprende con palabras en un sentido. ¿Sabe qué es lo que ve Satanás? En primer lugar, usted sabe que la palabra dice que fuimos hallados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Quién es Espíritu Santo? Espíritu Santo es un espíritu, Él es un espíritu. Cuando Él anda viendo por ahí, Él ve dos cosas: al cristiano y al no cristiano. Al cristiano, ¿sabe qué es lo que Él ve? Ve el Espíritu Santo, porque es un espíritu como Él. Es como usted, yo soy humano, usted es humano. Ah, pues aquí hay humanos. Él es un espíritu. ¿Qué es lo que Él ve? Espíritus. Ah, es el Espíritu Santo. No, pues no te le acerques tan fácil a ese porque es cristiano. Pero el que no es cristiano, ¿tiene Espíritu Santo? No, ahí ya sí deshace lo que Él quiera con ellos. Pero ¿sabe que quiénes somos nosotros para hacer esto? Otro ejemplo está en Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, el mismo, ¿verdad? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí yo con los reyes de Persia. Miren nomás. ¿Vino para qué? Para ayudarme. Qué interesante es esto, que lo que sí es claro es que quien luchó contra ese príncipe de Persia fue el arcángel Miguel, no Daniel. Daniel estaba tranquilo nomás ahí orando, ¿verdad? Pero si usted quiere reprender y luchar, adelante, es su persona. Usted tiene su propia doctrina, hágalo. ¿Sabe qué es lo que más le teme al diablo a una persona? Que usted vaya y que lo reprenda. No, que usted sea obediente a la palabra, que usted sirva a Dios, que sea una persona íntegra, una persona sincera, que sea una persona fiel, que se congregue, que sirva a otros y que no ande engañando a nadie ni diciendo cosas que no debe. Oh, Satanás ni se le va a acercar a usted. Se va a acercar de otras maneras. Hay cosas que necesitamos hacer cuando estamos enfrentando esa guerra espiritual: reconocer al adversario, aceptar la autoridad dada de parte de nuestro Dios, y tercero, conocer sus estrategias. Dice 2 Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos que sus maquinaciones, sus mañas, su estrategia, dice la palabra, son trucos o manipulaciones diseñadas por Satanás para engañar a alguien. Son esquemas, como quien dice, que él usa para atraparnos tal vez por la tentación, el engaño, la duda, la mentira o cosas así. Pero ¿cuáles son algunas de sus artimañas? Tiene ciertas maneras él de trabajar en contra del cristiano que podemos reconocerlas y que dice la palabra. Primero, desafiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que andan ahí cada rato diciendo? Hasta películas hacen. No, hombre, esa no es la palabra de Dios. Yo creo que hay que reescribir la palabra. No, tienes que releerla. Génesis 3 nos da una visión detallada de esta táctica de Satanás. Nos llevó a esa consecuencia de eso, llevó al hombre al primer pecado. Y todavía Satanás lo hace muy bien, con que Dios les ha dicho, siempre poniendo en duda la palabra de Dios. Y con esas palabras, el diablo en sí invitó a la mujer a reconsiderar lo que ella entendía que Dios había dicho. No importa qué Dios dijo, tú interprétala como tú crees que es. Y ahorita, oiga, cómo se está malinterpretando la palabra. Por eso hay muchos falsos profetas. Por eso hay muchas falsas religiones y sectas también. ¿Por qué? Que cada quien enseña lo que quiere. Dice, no, pastor, es que Dios les habla y Dios les revela. ¿Cuál? Ya no hay nada. Hay de aquel que le quite o le ponga, dice la palabra. ¿No es así? Así que con esas palabras el diablo invitó a esta mujer, o a Eva, a hacer eso. Y hasta el final le hace pensar a Eva como, es que la palabra de Dios es muy restrictiva, muy restricta. No le hagas caso, tú come. Sí, ¿verdad? Órale, mi amor, come, ¿verdad? Segundo lugar, no solamente desafiar la palabra de Dios. En segundo lugar, desafiar nuestra identidad. Desafiar nuestra identidad. En Lucas capítulo 4 vemos entre las artimañas de Satanás algo aquí interesante, hermano. ¿Qué es lo que hace? En primer lugar vemos y aprendemos algo ahí que en un sentido pone en tela de juicio, como quien dice, o tentación en Jesús, como quien dice,
si eres hijo de Dios. Son mañas que Él usa. Desafiar nuestra identidad. Empezó con Jesús. Si es que eres hijo de Dios. Él sabía quién era Jesús, pero quiso ponerle duda. ¿Se acuerda bien cuando se la puso a Pedro? Si eres tú, Señor, cuando estaba aquí hasta el cuello en el mar, ahogándose. Pero yo creo que Satanás escogió a Jesús en un tiempo débil y hambriento para atacar su identidad. Lo mismo hace también con nosotros hoy en estos días, cuando nos hace pecar y nos hace que caigamos. Si tú fueras hijo de Dios, tú no hubieras hecho. Si tú realmente fueras cristiano, Dios te hubiera perdonado o Dios te hubiera ayudado en ese mismo momento. Y se pone en duda el cristiano. Asimismo, el mundo de hoy también ha desafiado el mundo y el mundo sí ha creído. ¿A poco nomás hay dos géneros? No, hombre, son mentiras. Tú puedes ser lo que tú quieras. En la escuela aquí al norte de Estados Unidos, las maestras preguntando a los niños: ¿realmente te sientes que eres hombre? ¿Realmente te sientes que eres mujer? Oiga. Y que en los hospitales ya no vamos a dar el certificado que diga hombre o mujer para que no se confundan o para que no se sientan mal o humillados, que bueno, ellos crezcan que le pongan: yo soy hombre o me siento mujer. Qué chula, nomás. Y ese es el trabajo de Satanás. Y último, hermanos, él quiere no solamente desafiar la palabra, también desafiar nuestra identidad, pero también desafiar nuestra voluntad. Las tentaciones a veces no son muy agradables o son agradables para nosotros. A nuestra vista nos gusta y queremos hacer esto y lo otro. Una ocasión, una señora va con el doctor y le dice: doctor, quiero adelgazar, pero no puedo. Si no me enflaca, Señor, por favor, pues aunque sea engorda a mis amigas para no verme yo tan mal, ¿verdad? Pero bueno, al final le dice: Señor, usted ha venido con el mejor doctor para que usted adelgace. Oh, sí, doctor, sí, va a ser bien fácil. Oh, sí, pues dígame, doctor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mueva su cabeza al lado derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Es todo, doctor? ¿Eso es todo lo que tiene que hacer? Oiga, qué fácil, doctor, ¿y qué más? Cada vez que le ofrezcan comida, haga eso. A veces las tentaciones del diablo, hermanos, alteran nuestra voluntad. ¿Sabe para qué? Para hacer lo que no le agrada a nuestro Dios. Dice la palabra: y vino a él el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nos tienta de muchas maneras. ¿Y sabe qué es lo que hacen los demonios, hermanos? Nos engañan y nos desafían, sobre todo nuestra voluntad, a través de las tentaciones. Y Satanás y sus demonios nos observan muy bien. Usted como aquellos que van ahí: sí fui para que me leyeran esto y me leyeran lo otro. Oiga, y el Señor de ahí me dijo esto y esto y todo salió verdad. ¿Qué cree usted que está haciendo el diablo con usted? Mire, anda detrás de usted, está observando todo lo que hace y lo que dice y dónde anda. Nos observan. Y desde el primer pecado de la humanidad, Él se ha mostrado muy astuto desde el Génesis capítulo 3 en adelante. Así que Él ha notado cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros deseos pecaminosos y aparte cuáles son los pecados que más nos gustan, y por ahí nos entra. Sí que tiene 6,000 años de experiencia. ¿Cree usted que Él no sabe cómo tentarnos? Es un maestro. Así que Él hace que el pecado parezca atractivo y agradable y pone en tu mente: en hambre nadie se va a dar cuenta. Lo vas a poder disfrutar hasta que tú quieras. Y sabes que no va a haber malas consecuencias. Y uno como: ay, sí, ¿verdad? Y dale. Y le damos. Pero nuestra oración como hijos de Dios es: no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. La oración es poder, hermanos. Así que yo creo que entre todo esto, hermanos, Satanás nos hace caer en tentación. Aparte de esto de caer en tentación, también quiere acusarnos. Zacarías capítulo 3, 1 y 2 está ahí con el sumo sacerdote. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás? Empieza a acusar ahí a Zacarías. Y es lo mismo que también hace con nosotros, el acusador. Por esa razón se le llama así, el acusador. Y quiero terminar con esto. Y algo interesante de que nosotros como cristianos tenemos que saber, hermanos, que Dios nos ama. Cuando Él viene a acusarnos como cristianos, hay que recordar, hermanos, que somos nuevos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No solamente nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nuestros pecados han sido olvidados. Es lo que nos enseña la palabra.
en Hebreos capítulo 10, versículo 17. Y si Él nos hace pecar, pensamos de que somos pecadores. Tú eres un pecador. Oiga, pues en realidad eso es una buena noticia, porque la palabra nos enseña que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, los pecadores. Dele gracias a Dios. Así que, y aparte tenemos la vida eterna. Termino con esto. Una ocasión, una pareja anciana, ellos ya eran grandecitos, arriba tal vez de 90 años, estaban celebrando sus 60 años de aniversario de boda. Esta pareja anciana se había casado desde que eran muy jovencitos ellos, pero se retiraron y se volvieron otra vez a la ciudad donde ellos se habían conocido y se habían criado, y aparte donde fueron a la escuela. Y algo interesante, que el deseo de la esposa un día: mi amor, yo no quiero ser rica. ¿Sabes qué es lo que quiero yo, mi amor? Queremos que volvamos a nuestro pueblo. Y fue lo que ellos hicieron, y así se quedaron, se fueron a su pueblo y estuvieron algunos días, estaban felices. Y mi amor, vamos a caminar. Ellos se van a caminar, se toman de la mano, se van. ¿Y sabe dónde fueron? Mi amor, ¿qué te parece si vamos a la escuela? Donde fuimos un día cuando éramos jóvenes. Vamos, mi amor, a la escuela. Y fueron allá y entraron a la escuela y se ponen a observar todo lo que estaba ahí. Encontraron las viejas sillas, los pizarrones donde ellos se sentaban, y aparte fueron y encontraron aquel lugar donde decía: te amo, Sally. Mira, mi amor, todavía está esto aquí, ¿verdad? Al pasar un buen rato: ya, mi amor, sabes que ya me siento cansado, vámonos para casa. Se fueron para la casa caminando, y al ir caminando de repente pasa una ¡prum! De esas trocas de fierro que acarrean dinero, y ¡pum! Se cae una bolsa de dinero, cae frente a la hermanita ahí. Dice: mi amor, tú sabes que yo siempre he querido rondar todo el mundo, pero no tenemos dinero. Mira, aquí están $100,000, esta oportunidad, mi amor. No, mi amor, yo creo que no es correcto eso, ¿verdad? Ellos como quiera al final, pues no sé, vamos a llevarnos, pues se fue la troca. Ellos se van para la casa, se llevan los $100,000. Tenemos que entregar este dinero para atrás, le decía el ancianito. Mi amor, el que lo encuentre es de él. Nosotros no lo encontramos. Entonces al final ahí están con el dinero, y al final el ancianito lo toma. ¿Sabes qué? Lo voy a ir a poner al ático y a ver cuándo vamos y lo regresamos. Bueno, al siguiente día, pues se dieron cuenta ya, pues nos falta una bolsa de $100,000. Los oficiales anduvieron casa por casa ahí, investigando y preguntando, y al final llegan a la casa donde ellos estaban, tocan la puerta: disculpe, señor, de casualidad no se encontraron una bolsa de dinero que se cayó del camión que estaba transportando el dinero el día de ayer. Y Sally, pues ella, pues yo quiero ese dinero, yo me lo encontré. No, señor, no vimos nada. Estás mintiendo, le dice el ancianito. Lo escondió, esa bolsa de dinero la escondió en el ático. Y pues Sally, ¿verdad?, al ver su tentación de su sueño realizado: no le crean, oficiales, tiene Alzheimer's. En eso los oficiales, pues como ya dijo algo el viejito, el anciano, se acercan a él y le hacen unas preguntas. Y un oficial le dice: óiganos, señor, díganos la historia desde el principio. Andy dice: ok, bueno, claro que sí. Mire, yo y Sally veníamos caminando a la casa de la escuela el día de ayer. En eso el oficial se quedó medio rey, le pica las costillas a su compañero susurrando: ¿oíste? Fueron a la escuela, vámonos de aquí. Yo creo que al hombre podemos burlarlo, ¿no?, en cierto sentido, pero de Dios no podemos, ¿verdad? A veces la tentación nos llega y la queremos, y a veces podemos lograrla, pero al final no vamos a terminar bien. Sea cual sea nuestra tentación, yo creo que es una de las armas de Satanás para apartarnos de Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra que Él nos ha dado? La salida, ¿verdad? Nosotros decidimos al final si queremos ser o caer en ese pecado. Quiero invitarle para que oremos, y hay que pedirle al Señor que nos dé fuerza, nos dé sabiduría para poder pelear esta guerra espiritual que en este momento se está llevando a cabo, y que hay fuego cruzado, y que como cristianos pidamos a Dios que Él nos enseñe cómo luchar y cómo pelear esta guerra de la manera que Dios pide a través de su palabra. Así que le invito para que incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos encontrar, Señor, la artillería o las armas necesarias
para combatir, Señor, esta guerra que Satanás, Señor, está haciendo contra tus hijos y contra tu iglesia, Señor. Mayormente, Señor, en estos tiempos de los cuales son finales, Señor, y que el tiempo es corto, y Satanás sabe, Señor, que le queda corto tiempo y anda, Señor, como león rugiente, buscando a quien llevarse al infierno, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a luchar en esta guerra, Señor, con las armas correctas, con la actitud correcta y con el capitán correcto que eres tú, Señor. Te pido, Señor, que empoderes a tu iglesia, que donde quiera que esté, Señor, pueda, Señor, vivir como te es agradable, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas también, Señor, con aquellos que están débiles, aquellos, Señor, que han caído, que puedan ser traídos otra vez, Señor, a tu iglesia para ser empoderados y seguir adelante con esta lucha, Señor. Así que nos encomendamos en ti. Bendícenos, Señor, guárdanos y abre nuestros ojos, aún, Señor, para ver las artimañas y poder defendernos, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones.